Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ifemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar con spoilers del final de Juego de Tronos. Obviamente va a ser con spoilers porque se trata de comentar lo que me ha parecido el final, lo que me ha gustado, lo que no, y a ver qué os parece también a vosotros. Así que si no habéis visto todavía el final de Juego de Tronos, no sigáis viendo este vídeo, paradlo y dad el final y después volvéis y seguís con este vídeo a ver si estáis de acuerdo conmigo. Para empezar, quiero valorar Juego de Tronos como fenómeno. Hay que reconocer que no teníamos nada parecido, una locura como esta, desde por lo menos Lost. Es verdad que ha habido otras series buenas por el medio, como por ejemplo Breaking Bad, pero estoy hablando de un fenómeno en el que la gente se ha levantado a las 4 de la mañana aquí en España para ver los capítulos semana a semana, que estábamos locos porque no nos hicieran spoilers, un tipo de serie del que todo el mundo hablaba en todas partes durante todas estas semanas y a mí realmente es algo que me apasiona y me encanta que los fenómenos audiovisuales todavía existan, nos hagan ilusión, nos conecten en un momento en que parece que cada uno ve las cosas que le gustan de forma un poco separada y que nos una una serie como esta a mí realmente me emociona y yo lo he disfrutado muchísimo. Así que visto desde este punto de vista, casi que os diría que da igual cómo acaba la serie, porque lo importante ha sido el viaje, un poco como nos pasó con Lost, aunque en este caso creo que el final no ha sido tan malo como dicen algunos. A mí me parece un final correcto, no es que me haya vuelto loco o me haya apasionado, pero sí que me parece un final más o menos coherente y aceptable. Haciendo un poco de balance general, también os diría que yo soy un espectador que, por ejemplo, no ha leído los libros y a pesar de eso he disfrutado mucho la serie, pero sí que es verdad que me costó un poquito ir entrando en las tramas. Las primeras temporadas quizá me parecían un poco lentas, pero sí que es verdad que supongo que al tener la base literaria se tomaban su tiempo para ciertas cosas y finalmente cuando llegaban a ciertos sitios o cuando había grandes momentos como la boda roja, pues parecía que era una explosión de todo lo que se había ido preparando poco a poco y que tú, aunque como espectador a veces te hubieras perdido o te hubieras aburrido, pues tenías tu recompensa y tenías esa sensación de que todo tenía sentido y de que ese caminito tan lento, tan minucioso, te había llevado hacia el sitio adecuado. Para mí esto cambió a partir de la sexta temporada, en el momento en el que ya no tenían base literaria y tenían, digamos, la suerte de poder hacer lo que quisieran, pero al mismo tiempo eso es un marrón, sobre todo cuando tienes tantas tramas abiertas y un montón de fans mirándote con lupa a ver qué decisiones vas a tomar. Eso nos llevó a que se quitaran muchas tramas del medio, cosa que no me parece mal, pero sí que lo simplificaron todo un poco demasiado y empezaron a caer en el fanservice, como por ejemplo en este romance entre Jon Snow y Daenerys, que bueno, muchos fans lo estaban esperando, yo personalmente no, pero me parece un poco ridículo, especialmente cuando se ponían demasiados románticos alrededor de estos dos personajes. Por ejemplo, este vuelo con dragón que parecía más de una película Disney. A mí eso me parecía que estábamos empezando a estar en una serie distinta, que ya no era el mismo Juego de Tronos que habíamos visto en temporadas anteriores y me sacó un poco de la serie. Digamos que en ese sentido me decepcionó porque de pronto tenía la sensación que estaba empezando a ver un fanfiction, una serie en lugar de escrita por unos showrunners, unos guionistas o unos creadores, era una serie escrita por fans. Esto nos lleva a estas dos últimas temporadas, la séptima y la octava, que creo que caen en el error de ser algo así como una sola temporada dividida en dos. Al tener menos capítulos, creo que esto ha provocado que los acontecimientos en muchos casos se precipiten, así como los giros de algunos personajes, de manera que lo que antes era tan minucioso y tan elaborado, ahora de pronto es abrupto e incluso en algún momento nos puede parecer ilógico. Creo que en sí no se han tomado malas decisiones en general, pero sí que al tener tan pocos capítulos muchas cosas han sucedido demasiado deprisa y eso puede ser un poco decepcionante para el espectador. Por ejemplo, toda esta batalla contra los muertos y el Rey de la Noche, que era en mi caso personal mi trama favorita, finalmente después de tanta expectación esperando esa batalla, que la verdad no estuvo mal, el problema que tuvo es que se resolvió en un solo capítulo y yo al acabar el capítulo pues estaba con
contento, pero al final tenía esa sensación de, bueno, todo esto para que esto se acabe en un solo capítulo. Si se hubiera sucedido en varios capítulos, si hubieran tenido más espacio, por ejemplo, estas 2 temporadas igual, pero digamos 2 temporadas de 12 capítulos cada una, pues seguramente lo hubieran repartido en varios capítulos y hubiera sido a lo mejor más satisfactorio en este caso para mí. Lo mismo podríamos decir de la batalla contra Cersei. Al final es lo que os digo, parecía que cada capítulo tenía que resolver un tema importante y se los iban ventilando capítulo a capítulo. O quizás lo más polémico de todo, el giro de Daenerys hacia convertirse en un personaje malo o oscuro. A mí personalmente me gusta mucho esta decisión, me parece muy valiente y muy interesante. En realidad, si lo pensamos como un arco, un viaje del personaje desde sus inicios hasta el lugar en el que ha terminado, creo que tiene sentido, y creo que el problema ha sido que no nos lo han sabido contar bien. Aunque podemos haber encontrado alguna pista de que el personaje estaba yendo en esa dirección, seguramente nos hemos despistado y mucha gente va a tener la sensación de que ha sido un giro repentino en el penúltimo capítulo, y eso es porque la serie en el fondo tiene cierta responsabilidad respecto a eso. No nos lo han sabido contar bien. Que luego tú como espectador fuera tu personaje favorito o le hayas puesto a tu hija el nombre de Daenerys pensando que era un personaje positivo, o que tú como partido político te hayas comparado con ella porque pensabas que era la gran liberadora demócrata de esclavos, pues eso ya no es problema de la serie, eso es el problema de cada uno. La serie ha llevado a este personaje hasta aquí y para mí me parece que está muy bien, y creo que tenía todo el sentido del mundo que ella terminara muriendo. Cuando vi este giro pensé, solo hay 2 opciones para el final: o termina siendo una tiranía o termina matándola a alguien en el último capítulo. Mi apuesta personal era por Arya, que finalmente creo que ha tenido poca participación en este último capítulo, aunque sí que me gusta la conclusión que le dan, ella yéndose a explorar estas nuevas tierras fuera del mapa. Creo que es un buen final para el personaje, pero creo que le ha faltado un poco de protagonismo en este último episodio. Creo que tal y como nos habían contado la historia de amor, y sobre todo al descubrir que Jon era un heredero legítimo al trono, tenía todo el sentido que fuera él el que la matara. Lo que pasa es que a mí me parecía un poco problemático que la matara y finalmente se quedara con el trono, sobre todo por algunas lecturas feministas que se habían hecho de la serie. Eso parece que lo contradecía un poco. Así que creo que han optado por el camino más inteligente. Jon la mata porque es quien debe matarla, como explica Tyrion en esa escena tan interesante en la celda, donde habla con Jon y le explica todos los motivos de por qué cree que él debería hacer eso. Una escena muy bien escrita que justamente es el tipo de escenas que yo echaba de menos en los últimos capítulos. Sin embargo, Jon tiene un final agridulce, no se queda con el trono, sino que en cierta manera es desterrado junto con la Guardia de la Noche. Creo que este es un buen final para Jon. Es verdad que es triste, pero creo que tiene sentido que él, con la apatía que le caracteriza, pues haya sacrificado un poco por el bien de todos, pero en contra, digamos, de su propia felicidad, aunque sí que es cierto que él se había dado cuenta de que estaba en un callejón sin salida y que no le quedaba más remedio que hacer este sacrificio. Finalmente Sansa se queda como reina del norte, cosa que era muy previsible, pero no por ello se convierte en una mala decisión. A mí me parece fantástico y estoy súper contento de que esto sea así. Lo que sí me sorprende mucho de este capítulo final, seguramente lo que más me ha sorprendido, es que Bran finalmente se quede como el rey de los 6 reinos, 6 porque el norte se ha quedado como reino independiente en este caso. No esperaba para nada que terminara siendo este personaje. Al principio me parecía un poco como un chiste, y sobre todo este rollo en el que entra esta especie de consejo de sabios diciendo que finalmente es la manera de romper la rueda y que a partir de ahora elegirán entre todos al rey cada vez, como si fuese una especie de pseudodemocracia. A mí sinceramente me parece un poco ingenuo y un poco forzado. Quizás lo que menos me ha gustado del capítulo, pero bueno, digamos que podría aceptarlo con mis reticencias. Lo bueno de tener a Bran, y sobre todo de que elija a Tyrion como su consejero, al estar él en un plano un poco más metafísico, pues ha hecho que finalmente Tyrion se convierta un poco en el rey en la sombra, que es un lugar que se ha estado intentando ganar durante
mucho tiempo y finalmente parece que lo ha conseguido, y yo me alegro mucho porque precisamente es uno de mis personajes favoritos de la serie y creo que también ha tenido un final que está muy bien para él. Creo que la serie ha querido jugar a rompernos un poco las expectativas, cosa que esta serie ha hecho siempre, aunque me parece que en estas últimas temporadas no de manera tan radical como al principio cuando tenían la base literaria. Por ese motivo también creo que han decidido destruir el Trono de Hierro, que tampoco me parece una decisión demasiado descabellada, pero creo que el hecho de que el dragón, que yo pensaba que iba a matar a Jon Snow, cosa que tampoco hubiera estado nada mal, empieza a echar fuego contra el trono y hasta que lo destruya, me ha parecido un poco forzado. Seguramente no es que el dragón fuera consciente de lo que significa ese trono y decidiera destruirlo, cosa que me parecería ridícula, sino que estaba como muy enfadado y sacó su furia hacia allá y se destruyó el trono, pero me parece como mucha casualidad, al menos como visualmente nos lo han contado. Creo que tendría que haber sido de una manera más accidental, como, no sé, de otra manera, pero creo que está bien que el trono se destruya para romper también nuestras expectativas sobre quién se va a sentar en el trono, pero creo que no han escogido la mejor manera. En cuanto al empaque visual, creo que no es un capítulo demasiado lucido, pero sí que llama la atención ver las escenas en los escenarios destruidos. Creo que le daban una épica oscura muy interesante, pero sí que tiene un plano muy interesante cuando Daenerys sube las escaleras y por detrás aparece el dragón abriendo las alas y ella aparece allí como la reina del mal con el dragón detrás y las alas abriéndose. Me parece que es quizás uno de los mejores planos que ha tenido la serie en estas últimas 2 temporadas seguro, y no sé si recuerdo algún plano tan espectacular como este, al menos en sentido simbólico o metafórico. Con esto termino. Quizás habría muchas más cosas que comentar del capítulo y de toda la serie, pero claro, esto no es un podcast de 2 horas donde yo podría estar hablando con todo detalle, así que lo voy a dejar así, solamente diciendo que estoy muy feliz de haber seguido esta serie, me ha dado muchos grandes momentos y seguramente volveremos a tener alguna serie similar en el futuro, aunque ahora lo que nos toca es empezar nuevas series y que todas las cadenas y las plataformas de streaming intenten buscar la nueva Juego de Tronos, y seguramente durante algunos años van a intentarlo, pero no lo van a conseguir, como pasó después de Lost, y creo que seguramente en algún momento llegará una nueva serie que nos enganche tanto como esta, pero vamos a tener que esperar un tiempo. Así que es el fin de una era que hemos disfrutado mucho y de la que tenemos que estar agradecidos, nos haya gustado más o menos esta serie y este final. Si queréis que os comente sobre alguna trama, algún personaje, algo que no haya comentado de la serie o de este último capítulo, por favor dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Preguntadme lo que queráis y sobre todo también dadme vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este capítulo? ¿Creéis que está a la altura de la serie? ¿Cómo ha acabado cada personaje? ¿Estáis de acuerdo con esas decisiones o lo hubierais hecho de otra manera? Esto es todo por mi parte. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en el próximo vídeo.